Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Como estamos en vivo y Ángeles es siempre en vivo, pues les tengo que dar una noticia que ha ocurrido hace muy poco, y es que Nacional, después de 21 años, pasa a una final de la Copa Libertadores de América por tercera vez. Después de 21 años, se va a enfrentar al equipo que resulte ganador entre Boca Juniors de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador, un equipo que es como la sensación ahora en el fútbol del Ecuador, de la región de Pichincha. Entonces, les quería dar esa noticia. Atlético Nacional por tercera vez clasifica a una final de la Copa Libertadores, cosa que no ocurría con Nacional desde hace 21 años. Bien, hoy, 13 de julio, la paz con las FARC está muchísimo más cerca, eso es innegable. El presidente Santos había dado tentativamente la fecha del 20 de julio, de hoy en 8 días, para la finalización, si me perdona usted, de las negociaciones con las FARC. En esa oportunidad, el presidente Santos dijo que esperaba que la Corte Constitucional aprobara pronto el plebiscito. ¿Qué pasó esta tarde y noche en la Corte Constitucional? Les voy a contar porque de muy buena fuente tengo la siguiente información. Póngale cuidado. Hay una tendencia mayoritaria dentro de la sala plena de la Corte Constitucional a aprobar un mecanismo democrático para que el pueblo se pronuncie sobre la aprobación o no de los acuerdos de La Habana. La discusión en la Corte se da en estos puntos. Se lo resumo. Primero, hay una tendencia que quiere aprobar el plebiscito con una sola pregunta. ¿Está usted de acuerdo con aprobar los acuerdos de La Habana? ¿Sí o no? Punto. No hay más preguntas. Hay otra tendencia dentro de la Corte que dice, mejor queremos un referendo que permita hacer varias preguntas, porque en el plebiscito es solamente una. Varias preguntas sobre los diferentes puntos del acuerdo de La Habana. Pero el punto más álgido de la discusión que hubo hoy en la Corte es la utilidad de poner a consideración de ustedes, del pueblo, unos acuerdos que ya han sido firmados previamente. Y otro punto que también fue discutido hoy tiene que ver con el umbral, y sobre el umbral hay 3 posiciones. La primera, dejarlo tal como está, como fue aprobado en la reforma en el Congreso, es decir, 13%. Segunda posición, elevar el umbral, no mucho, pero elevarlo. Y tercera posición, eliminarlo, porque hay una tendencia que dice que para votar por los acuerdos de La Habana que llevan a la paz con las FARC no se necesita un umbral. La discusión terminó por el día de hoy, se levantó la sesión, pero atención, se convocó a una sala extraordinaria de la Corte Constitucional para este lunes que viene, 18 de julio, y allí habrá votación definitiva sobre las diferentes posiciones que les he contado a ustedes en primicia. Así las cosas, el 20 de julio probablemente no será, o puede que no sea, el día D. Pero lo que sí es un hecho es que la paz con las FARC, y reitero con las FARC porque falta con el ELN y con otros elementos que están alzados en armas, la paz con las FARC sí está a la vuelta de la esquina, esto es innegable y uno tiene que ser imparcial en esto. Por eso decidimos dedicar esta emisión de hoy de Los Ángeles de Juan en vivo a imaginar, a vaticinar o a soñar cómo será Colombia, cómo será el país de nosotros todos después de la firma de los acuerdos con las FARC. Esta firma será el final de un proceso y el comienzo de otro. Las preguntas que saltan, ¿qué vendrá después de la firma?
¿Cómo va a ser la vida en las veredas donde se va a concentrar la guerrilla? ¿Cómo va a funcionar la entrega o, como dicen las FARC, dejación de las armas? ¿Cómo se va a sentir la paz en las ciudades, que es diferente a sentirla en las veredas y en los municipios o en las zonas urbanas o semiurbanas? Esas respuestas las tendremos con nuestros invitados esta noche, que son, como cada 8 días, de primera línea. El primero es el senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, bogotano, deportista, ciclista furibundo, es un fan de Nairo Quintana, ama el ajiaco, pero detesta el hígado y le tiene un poco de temor a las alturas, no a la grandeza. El segundo invitado es el doctor en Derecho, el doctor Francisco Bernate, es director además del programa Hora Judicial, que se presenta en la emisora de la Universidad del Rosario. Es amante del fútbol y fanático del Santa Fe. Colecciona camisetas de todos los equipos del fútbol sudamericano, pero me enteré que por lo menos se ha hecho a sí mismo una promesa que yo no sé si la va a cumplir. Nunca se probaría una camiseta de Millonarios. La óptica de la academia, siempre presente en Los Ángeles de Juan, nos la da el doctor Andrés Felipe Bernal, politólogo excelente, catedrático de la Universidad Sergio Arboleda, es un fanático de los videojuegos y de las series de Netflix, como yo, que las veo con mucha frecuencia. Odia la remolacha y le tiene pánico al olvido. Y, como siempre conmigo, está Andrea Olano. Andrea, bienvenida, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para todos nuestros televidentes y para nuestros invitados en estudio. Comiencen con las redes. Carolina, en redes sociales, mi otro ángel. Juan, muy buenas noches. Esta noche invitamos a participar a nuestros televidentes con el hashtag Paz con las FARC. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @ángelesdejuantv y en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ustedes ya han empezado a escribir. Orlando Lozano nos dice: para el logro de la paz debe haber justicia, equidad, trabajo, cero corrupción. La paz se construye. Yo estaré muy pendiente de sus comentarios y preguntas para nuestros panelistas. Los invito a participar en redes y Carolina estará evacuando en la medida en que fluyan sus mensajes, sus posiciones, sin importar cuál sea. Senador Carlos Fernando Galán, empecemos por lo que se discutió hoy en la Corte. ¿Qué sensación le deja? Pues mire, Juan Guillermo, yo creo que es, primero, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, a Andrea, a los compañeros que nos acompañan, a todo el equipo de Los Ángeles de Juan. Yo creo que esperamos, y yo espero que la decisión de la Corte sea pronta, que además ayude a que se pueda legitimar el proceso de paz. Lo que se busca con esta decisión de someter a la consideración de los colombianos los acuerdos de paz, más que, creo yo, darle, digamos, una estructura jurídica a los acuerdos o llevarlos, digamos, al marco jurídico colombiano, es darle un blindaje político a los acuerdos. Por eso yo creo que es fundamental que la decisión se tome rápido. En lo que tiene que ver con el umbral, pues este es un umbral de aprobación, diferente a los de los referendos, que son umbrales de participación. Y yo creo que la discusión sobre si debe ser una pregunta o varias, pues abre una cuestión importante, es que si es simplemente un blindaje político, donde hay un paquete que tiene cosas buenas, regulares, malas, que le presentamos a los colombianos como el mejor acuerdo posible, el menos malo o el mejor posible, no sé cómo calificarlo, es una cosa. Y si vamos a abrir la discusión en cada punto, para que digan qué opinan del tema de justicia, qué opinan del tema de justicia transicional, de que no vayan a la cárcel, sino que tengan una restricción a la libertad, o qué opinan de la participación en política, o qué opinan de esto. No sé si eso pueda llevar a que arranquemos otra vez la negociación con las FARC. Doctor Bernate, desde su óptica de la jurisprudencia, ¿se debería aprobar tal como está el plebiscito? No, no se debería aprobar tal como está, porque primero se modificó la regla del umbral, que es un asunto muy importante.
Pero a mí lo que me preocupa es que la voz de todos los colombianos debe ser oída y todos los colombianos debemos tener las mismas garantías, tanto quienes están de acuerdo como quienes no están de acuerdo. Si esto sale en unos términos en los que es una sola pregunta, ¿quiere usted la paz, sí o no? Eso no es legitimar, eso es simplemente autenticar unas firmas y sale. Quienes están de acuerdo y quienes quieren promover el plebiscito o lo que sea que se apruebe, tienen los medios de comunicación, tienen todas las vías para manifestarse. Esperemos que quienes no quieren esa paz, como sea que se firme, que no están de acuerdo con la impunidad que se está ofreciendo, que no están de acuerdo con el estatus político de facto que se le da a las FARC, tengan la misma posibilidad de ser oídos y que se establezca un mecanismo en el que el resultado sea lo más neutral posible. Estoy de acuerdo con el senador Galán. Si lo que hacemos es una especie de esos, los pliegos que se usan para el examen del ICFES, pues eso no lo va a llenar nadie. Pero tampoco se puede direccionar el resultado, sino respetar cuál es la verdadera voluntad del pueblo colombiano. Doctor Bernal, sobre estas dos posiciones, ¿cuál es la suya? Bueno, buenas noches, Juan Guillermo, Andrea, Carolina, muchas gracias por invitarme nuevamente a Los Ángeles de Juan. ¿Con cuál está identificado? ¿Con la de Galán? ¿Con la del doctor Bernal? Bueno, ¿O tiene una tercera vía, como Tony Blair? No, yo estoy de acuerdo con el senador Galán que lo que busca el plebiscito es, en efecto, legitimar los acuerdos de La Habana. Pero en ese mismo sentido estoy de acuerdo con el doctor Bernate, y es mi preocupación, es legitimar bajo una sola pregunta, decir sí o no. ¿Quiere paz? ¿Quiere guerra? Y ponen un juego ahí donde, nuevamente, y lo he advertido, la ciudadanía no tiene mucho conocimiento sobre los acuerdos. Si bien es muy difícil que hagamos un pliego estilo ICFES donde está todo el texto y las personas tienen que referirse sobre sí una cosa, no la otra, pero es la única manera. ¿Cómo hacemos para que la gente sepa qué es lo que se está votando? Vámonos a redes. Carolina, ¿qué nos dicen los televidentes que se están pronunciando en las redes? Juan, pues nos escribe @Artunduaga_al-piso y dice: seguramente será un proceso difícil y lleno de vicisitudes, pero sin duda es esperanzador. @ColomboYogis, la paz con las FARC va a convertirse en un país más violento, ya que si se perdonan delitos atroces, se puede hacer cualquier cosa. @IvanDarioR dice: es importante que los colombianos acudamos a las urnas para votar el plebiscito, teniendo la información necesaria. Y Orlando Morocho dice que los recursos de la guerra se inviertan en proyectos sociales para los pobres. #Paz con las FARC. Participen. En Los Ángeles de Juan hacemos un periodismo imparcial. Siempre miramos las dos caras de la moneda. Aquí tienen la posición del senador Carlos Fernando Galán, la posición de un jurista de una reputación exquisita como es el doctor Francisco Bernate, que conoce muy bien el tema, y la posición de un politólogo excelente que también conoce el tema, como es el doctor Andrés Felipe Bernal. Pero yo tengo que darle cabida a la oposición, y la oposición que se manifiesta dentro de los cánones de la Constitución tiene cabida acá, porque nosotros somos democráticos. A mí me interesa que todos los colombianos conozcan todas las opiniones, de tal manera que nos vamos vía Skype para Medellín. Y desde Medellín se nos une el senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos. Como buen paisa, es madrugador, también ama el deporte, practica la gimnasia emocional, es rockero y un ávido lector de textos de ciencia y de emprendimiento. Senador Alfredo Ramos, muy buenas noches, gracias por estar en Ángeles de Juan. Juan Guillermo, muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto poder estar con usted y con toda la audiencia de ese programa de Los Ángeles de Juan. Senador, ¿cómo es su propuesta de establecer o de crear en Colombia unas consultas populares alrededor de las zonas de ubicación de los guerrilleros de las FARC en diferentes partes de Colombia? Pues en Colombia ha venido tomando cada vez más fuerza la idea de autonomía territorial y la idea de descentralización, unos principios que rigen en la Constitución, que rigen en muchos mecanismos legales y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido fortaleciendo cada vez más. Nosotros, dentro de ese principio de autonomía territorial, hemos querido solicitar concretamente a los gobernadores, a los alcaldes, para que ejerzan ese derecho que tienen
a que la ciudadanía se exprese libremente sobre unas zonas que le han sido impuestas desde La Habana, en un contubernio entre las FARC y Santos, el gobierno Santos, y simplemente impusieron unas zonas donde la ciudadanía no tiene manera de decir si sí o no, y nosotros pretendemos con esto inspirar una cruzada nacional para que en esos 23 municipios, donde va a haber esas famosas zonas de concentración veredales, y en 8 municipios donde va a haber campamento de las FARC, la ciudadanía pueda decidir libremente si quiere o no que esa zona de concentración esté ubicada en su municipio, en las veredas donde están viviendo los más vulnerables de Colombia. Senador, pero usted se opone definitivamente a las zonas de concentración, o lo que teme es que se conviertan en unas mini zonas de despeje, por decirlo así. Las zonas de concentración es una propuesta que el Centro Democrático ha venido haciendo con una precisión muy clara y que se hizo presente en una constancia que se dejó en el Congreso de la República cuando se estaba discutiendo la famosa Ley 1779, que es la que hoy está rigiendo para estos casos de las zonas de ubicación. Y no cumplen esos requisitos, que se solicitaron, de que entre otras no estuvieran en zonas de frontera, de que no tuvieran cultivos ilícitos, donde no existiera minería criminal. Son unos puntos muy concretos que infortunadamente no se cumplieron por parte del gobierno nacional. Senador Ramos, ¿usted cree que las zonas de concentración van a afectar la vida normal o la seguridad de los ciudadanos que viven en esas zonas adyacentes a las veredales? Definitivamente sí puede haber un gran riesgo para la seguridad de los ciudadanos, no solo de los ubicados en las zonas de concentración, sino en municipios aledaños. Muy sencillo, las FARC van a estar armadas, las FARC van a estar con toda su presencia militar allá, mientras se encuentran en esas zonas que supuestamente van a durar 180 días. No va a haber presencia de fuerza pública, no va a haber presencia de ejército, no va a haber presencia de la Policía Nacional, lo cual hace que exista una comunidad completamente desprotegida a instancias de las armas de las FARC, y van a ser una mini zona de despeje, una pequeña republiqueta donde van a poder hacer y deshacer, y el Estado simplemente va a tener que pedirles permiso para ingresar allá. Bastante peligroso, sobre todo porque siguen estas zonas sometidas al influjo del narcotráfico, al influjo de la minería criminal, que son los combustibles de esta violencia que hemos vivido por tantos años en Colombia. Senador Ramos, ¿cómo se imagina usted a Colombia después de la firma de los acuerdos de La Habana? Pues como están hoy planteados los acuerdos, esa negociación que ha sido más una entrega del Estado de Derecho y la institucionalidad colombiana a los criminales de las FARC, a los principales violadores de los derechos fundamentales que cometieron todo tipo de crímenes de lesa humanidad frente a la población más vulnerable, pues con muchos riesgos. Usted sabe, senador Ramos, que la Corte Constitucional tiene un protagonismo importante en este proceso, por cuenta de si aprueba o no aprueba el plebiscito. ¿Qué pasa si lo aprueba? ¿Qué pasa si la Corte aprueba el plebiscito tal cual? Aquí lo que nos preocupa es que las personas van sometidas a después de un cambio de umbral del 50 al 13%, una trampa absoluta a la ley. De hecho, hay unos que piensan que se debería hasta quitar el umbral. Nos preocupa eso, que la Corte Constitucional vaya a decidir eso, que sería una barbaridad. Pero en el nombre de tan bonito de la paz, en esa idea y esa figura que todos los colombianos anhelamos, que todos los colombianos soñamos, pues se está violando toda la integridad de la Constitución. Senador Alfredo Ramos, vía Skype desde Medellín, mil gracias por participar en Ángeles de Juan. Juan Guillermo, muchísimas gracias a usted por este espacio, y siempre quedamos atentos para hablar con la comunidad, con la ciudadanía de una manera directa y transparente. Muchas gracias. Volvemos con las redes. Carolina, ¿qué dicen los televidentes? Juan Carlos Campo nos escribe: este acuerdo es una vergüenza, no puede haber paz cuando no hay justicia. Jonathan Patiño: la paz con las FARC es posible y no necesita la refrendación, pues es un derecho fundamental y no exige que el pueblo lo apruebe. Para eso está el gobierno. @quieres imprimir dice: ¿cuál paz? Esto nunca se va a acabar, los que están en Cuba ya no son los que mandan, perdieron la credibilidad de sus tropas. Karen Rosso: no pueden someternos a decir que sí a todo, y más cuando no se ha hecho una difusión correcta de lo pactado. Miriam Vélez: no al plebiscito, el presidente fue elegido para hacer la paz y punto.
Camilo Cortés dice, es la mejor noticia en 60 años. Les explican y no entienden que no habrá impunidad. Y San Benito me dice, paz con las FARC. Recuerden que negociamos con enemigos y un enemigo no se somete a su oponente para ir 30 años a la cárcel. Seguimos muy pendientes de sus opiniones. Carolina, mil gracias. Andrea, sería muy importante que el senador Galán, el doctor Bernat y por supuesto el doctor Bernal hicieran algún comentario, si lo tienen a bien, sobre la propuesta de una consulta popular sobre si es conveniente o no que se hagan las concentraciones de los guerrilleros de las FARC en zonas veredales. Quisiera escuchar esa opinión, pero yo no sé si usted ha escuchado lo que yo he escuchado, y es que no particularmente por el senador Carlos Fernando, sino que dicen, senador, que Cambio Radical tiene una posición ambigua o tibia sobre el proceso de La Habana o de La Paz. Yo sé que no se molesta por la pregunta. Bueno, Juan Guillermo, nosotros hemos tenido, digamos, preocupaciones que hemos manifestado en algunos momentos. Por ejemplo, sobre las zonas de concentración que mencionaba el senador Ramos, nosotros dijimos cuando se discutió el proyecto que permitía, digamos, la realización de estas zonas en el Congreso, dijimos, bueno, pero hay que aclarar exactamente cómo van a ser las zonas. Nos tienen que definir si van a ser zonas de despeje, el tamaño, el número que van a tener, los plazos que van a tener. Y fueron preguntas que planteamos que nos parecían sensatas, serias, responsables como miembros de un partido que ha acompañado al gobierno, que ha acompañado el proceso de paz. Eso llevó a que algunos miembros de la coalición, inclusive el ministro del Interior, dijera que nosotros le teníamos pereza al proceso. Se equivoca tajantemente. Nosotros lo que creemos es que para ayudar al proceso, las dudas que haya deben aclararse, y cuando no se aclaren por parte del gobierno... Usted lo que quiere es claridad. Claro, y yo creo que el país la necesita. Ahora, el acuerdo que conocimos hace unas semanas es muy positivo en ese sentido, no completo. O sea, es decir, todavía nos falta saber muchas cosas, pero dice, por ejemplo, que son 23 veredas que son 23 veredas donde no puede haber población civil. Es decir, no va a ser en un municipio. Nosotros teníamos la preocupación que dijeran mañana, San Vicente del Caguán, todo el municipio es una zona de concentración. Eso no va a pasar, según nos dijeron en la aclaración que hizo el gobierno con las FARC. Eso es positivo. Entonces, que sean limitadas realmente digamos, en el territorio que van a ocupar, que tengan un plazo concreto y que tengan unas reglas. Estas personas se van a concentrar en estas zonas y tendrán que, inmediatamente entran a las zonas, empezar el proceso de entrega de armas a la ONU o a quien sea encargado de verificar la entrega de las armas. Eso nos parece a nosotros positivo. Perdóneme que le haga esta pregunta. ¿Entrega o dejación, como dicen ellos? No, entrega. Lo que el presidente dijo en la carta al presidente Uribe, entre otras cosas, dijo, las FARC van a entregar las armas, se las van a entregar a un organismo internacional. Entonces, no es que las guardan, las entierran, no es que las guarden, nada. Tienen que entregarlas. Y eso es un requisito que el país va, me imagino yo, a exigir a la hora de votar el plebiscito, que se diga claramente que van a entregar las armas, que no van a seguir teniendo control sobre esas armas. Doctor Bernat, ¿usted ve que hay claridad sobre estas zonas de ubicación, sobre la verificación, sobre ese proceso? Y si me perdona, Andrea, ¿y hay claridad sobre la posición de Cambio Radical sobre la paz? No, yo creo que la posición de Cambio Radical sobre la paz es absolutamente clara. Yo creo que la postura ha sido, digamos, un acompañamiento, pero un acompañamiento en absoluto acrítico. Y la expresión que siempre dicen, que además es muy sensata, es que ese es un tema con el que no se puede hacer política. Yo en ese punto no tendría ninguna observación. Pero en el tema de las zonas de ubicación, es un poco lo mismo que ha venido sucediendo. Estamos discutiendo sobre las zonas de ubicación cuando el asunto ya fue pactado y ya fue firmado y ya están las zonas, que es lo mismo que pasa con la famosa carta, que invitan al presidente Álvaro Uribe Vélez, que representa un sector representativo de los colombianos, lo invitan a dialogar cuando ya todo, 8 días antes de la firma. Entonces, qué bien que esas comunidades hubieran podido decidir por sí mismas si querían o no convivir con la guerrilla. Pero adicionalmente, si estas sociedades, si estas pequeñas comunidades están dispuestas a vivir con el estigma que significa
convivir con un grupo que claramente no ha dicho si va a dejar o no el narcotráfico, que es el combustible del conflicto. Entonces, y donde además las zonas de ubicación todas están conectadas con zonas donde está precisamente el veneno de la cocaína y el veneno del narcotráfico. Entonces, por supuesto que sobre el papel todo suena muy bonito y nadie puede jugar a criticar por criticar, sino criticar por construir, porque ante todo este es un proceso que ya es irreversible. La postura no es tirarle piedras y hacerla fácil de destruir, sino es un llamado a que hagamos una veeduría y a que haya un control de la legalidad en esas zonas, que no dejemos desamparadas a esas personas y pues ya juguemos con la idea de que no fueron oídas, que fue una imposición. Doctor Bernal, ¿usted qué tan viable ve la posibilidad de que se hagan unas consultas en la gente, entre la población, para que decidan si quieren o no unas zonas de ubicación? Bueno, Andrea, gracias por la pregunta porque quiero tocar dos puntos. Uno, desde el punto de vista académico y dos, desde el punto de vista sobre la claridad de las zonas veredales transitorias de normalización. Lo primero, bien mencionaba el senador Ramos unos puntos álgidos en torno a lo que es descentralización y autonomía. Y es que en efecto, si el día D es el 20 de julio o el 7 de agosto, ¿a quién le han preguntado si las zonas veredales pueden estar allá? Digamos a los gobernadores o alcaldes, no, a quienes ellos representan, los pobladores son los que tienen que vivir en las zonas de concentración. Vamos a tener, para que sepan, son 23 zonas veredales, 8 campamentos, cada zona veredal tiene varios campamentos. Muchas de estas zonas veredales están donde ha habido siempre presencia histórica de las FARC. Entonces no hay procesos de entrada de sensibilización, reconciliación, donde quienes han sido víctimas de las FARC van a convivir precisamente con ellos. Eso por un lado, es decir, es un tema de representación popular. ¿Quién toma la decisión para decir allí van a estar las zonas veredales? Y dos, es sobre el tema de la claridad. Fíjese todos los problemas que ha sacado el senador Galán, el doctor Bernate. No solo eso, las mismas personerías municipales en todo Colombia están preocupadas sobre cuál es el papel, los anillos de seguridad, pueden entrar, no pueden entrar, la policía, la fuerza pública, 1 kilómetro a la redonda. Si nosotros aquí tenemos digamos esas inquietudes, si las bancadas que están acompañando el proceso y las zonas veredales también necesitan claridad, imagínense los pobladores. Carolina, en redes. Oliver Cepeda nos dice, con los acuerdos de La Habana solo ganan los comandantes de las FARC, serán políticos y el pueblo seguirá igual. Hernán Pinilla, el camino de la paz es difícil y así fuera por salvar una sola vida, valdría la pena. Josué Modera, la gente es ingenua, cree que todo se termina firmando la paz. ¿Acaso no ven el lastre en la política? Fernando Matute, los acuerdos de La Habana apenas son un paso frente al recho de la paz. El resto es paz territorial. Juan Guillermo. Carolina, mil gracias. Estamos en vivo en Los Ángeles de Juan y nosotros tenemos que cumplir con nuestros compromisos comerciales. De regreso estaremos de nuevo en el set con nuestros invitados sobre más temas que tienen que ver con lo que va a ocurrir, bien sea en 8 días, en 10, en 15, pero la cosa sí es inminente, que es la firma de los acuerdos con las FARC. Recalco que es con las FARC porque aún falta empezar el proceso con el ELN y posiblemente con otros que también salgan. Volvemos en Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Ángeles de Juan. Faltan 15 minutos para las 11, estamos en vivo en Los Ángeles de Juan. Pregunta para los invitados. Andrea, compartamos esto. Doctor Carlos Fernando, bueno, supongamos que la Corte, en su sabiduría, vota el lunes, porque creo que si convocó sala extraordinaria es para votar. Bien. Luego viene la firma de los acuerdos con las FARC y luego viene un periodo de implementación. Estas zonas de concentración veredales, las 23 más los 8 campamentos, no los vamos a tener por lo menos hasta final del año, por lo menos, o hasta comienzos del otro, salvo que yo esté equivocado y que ustedes gustosamente me rectifiquen. Pero hemos tenido ya noticias ciertas, no solamente de un incidente entre el Ejército y las FARC en la Uribe, sino de una disidencia de las FARC, y hay quienes hablan de que son 2 con el Frente Séptimo, Frente 1 y Séptimo. ¿Usted cree que estas disidencias y estos incidentes pueden aflorar en la medida en que el tiempo que transcurre en el limbo
a posteriori de la firma de los acuerdos y de conocer la posición de la Corte, sea prolongado o se eliminen en la medida en que sea muy corto? No, yo creo que era previsible que un sector de las FARC no iba a aceptar los acuerdos y iba a continuar en la ilegalidad. Eso se dijo desde un principio, se sabía. ¿Cuántos? Pues es difícil saberlo, lo vamos a saber con hechos como los que usted menciona, Juan Guillermo. Y es inevitable, digamos, era imposible lograr que todo el bloque completo de las FARC se sometieran a los acuerdos, participaran en lo que se deriva de esos acuerdos, etcétera. Como ocurrió con los paramilitares, como ocurrió con otros grupos guerrilleros en el pasado, que se desmovilizaron. Unas fracciones siempre quedan, digamos, en la ilegalidad. Entonces, eso a mí, digamos, claro que preocupa, pero no debe, digamos, generar una duda grande sobre el proceso, a menos de que sea de una envergadura mayor, digamos. Si vemos que hay un sector mayoritario de las FARC que no acepta en el terreno el acuerdo, pues estamos en un problema grave. Pero si simplemente estamos hablando de dos frentes, de un grupo muy grande de frentes de las FARC, pues no sería tan grave. Ahora, yo creo que aquí hay dos caminos que se van a iniciar pronto con la firma de los acuerdos. Uno es el que tiene que ver con todo, digamos, el engranaje jurídico para que esos personajes se integren a la vida civil, cesen sus vínculos con la ilegalidad, entren a ser parte, digamos, de un grupo político nuevo, lo que sea, pero tienen que confesar sus delitos, tienen que reparar, etcétera. Eso todo es un proceso, digamos, de cómo esas personas que están en la ilegalidad entran a ser parte de la legalidad y cumplen unos requisitos que se les van a poner. Y otro es lo que tiene que ver con todas las reformas, ya no relacionadas con el tema judicial de estos personajes, sino en general del país, que están en los acuerdos y que son importantes. Y creo es a eso a lo que apuntaba el presidente Santos cuando le escribió a Uribe. Yo no creo que Santos haya llamado a Uribe para decirle, sentémonos a revisar el proceso y sus dudas las tendremos en cuenta y vamos a cambiar todo. Yo francamente no creo eso. Yo lo que creo que está haciendo Santos, y hizo Santos con esa carta, fue decirle, ya hay unos acuerdos, nosotros creemos que los acuerdos cumplen unos estándares internacionales de justicia, de verdad, de reparación. Creemos eso, tenemos la convicción, no va a haber amnistías, no va a haber perdón, etc. Pero se abre una oportunidad muy grande para el país con la paz. Participe de manera constructiva en eso. Tendremos reforma, por ejemplo, electoral. Tendremos reformas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Estatuto de la oposición. Estatuto de la oposición. Tendremos reformas que tienen que ver con el agro. Todo eso es la construcción de la paz, como dijo uno de los que participó por Twitter. La paz no es la firma, los acuerdos allá, ni siquiera es la implementación del tema judicial con los miembros de la guerrilla. La paz es la construcción de ese nuevo país que surge en parte de los acuerdos, pero también de la voluntad que tenemos quienes estamos en la legalidad de avanzar en esas reformas. Su opinión, doctor Bernate. Es que la intervención tiene varios puntos. Primero, respecto de la no desmovilización de unas personas, tiene toda la razón el senador Galán, que primero es normal y segundo el estándar internacional está en el 20%. La experiencia histórica indica que es el 20% el que se queda. Y aquí estaríamos hablando de 400 hombres de supuestamente un grupo de 8.000 personas. Luego, a duras penas es el 2% o algo así. Entonces, eso no es realmente algo representativo, es normal. Y más si encontramos que el Frente Primero y el Frente Séptimo no solamente son sanguinarios, sino que además son asiduos narcotraficantes a quienes, pues claramente el tema de llegar al poder o de cambiar a Colombia les interesa muy poco. Lo que les interesa es seguir en el negocio. Entonces, el Estado tiene que combatirlos como corresponda y tendrá que someterlos o yo no sé qué va a pasar ahí. Segundo, mira que lo que decía el senador Galán es muy cierto, y es que la paz no es una firma de un papel, sino es realmente toda una cultura de la paz. Y yo creo que el presidente de la República era el primer llamado a dar ejemplo. No tiene ninguna presentación que hoy haga un llamado al presidente Álvaro Uribe, a cuya familia acusaba de criminal apenas hace días. Lo atacaba en lo personal, lo cuestionaba públicamente y ahora pretende sentarlo a validar algo que ya está acordado. Y yo creo que la oposición en este proceso de paz o en general en cualquier decisión de Estado es sana y es correcta. Y sin lugar a dudas, si quieren llegar a una firma, pues necesitan la mayor cantidad de colombianos que se involucren en la discusión. Entonces la invitación que haría es, bueno, presidente, si quiere la paz, pues empiece por usted, desmovilice usted su corazón, no estigmatice a quienes no pensamos igual que usted. Doctor Bernal, quisiera preguntarles sobre el otro punto de la intervención y es sobre esa agenda que se viene, sobre ese periodo de transición o ese periodo de expectativa que va a haber en este momento y cómo se va a implementar los acuerdos. Bueno, primero que nada quisiera hacer la claridad sobre algo que decía Juan Guillermo y es que
tal como está en el acuerdo firmado, el proceso de dejación va y el cese de hostilidades va en un cronograma de 180 días. Es decir, si el día D es el 20 de julio, en el día 5 ya las FARC están movilizando a las zonas veredales. Si es el 7 de agosto, el 12 de agosto ya tendríamos concentración en las zonas veredales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, no es tan lejos como lo creemos. Ahora dos, el proceso que se viene. Yo concuerdo tanto con el senador Galán como con el doctor Bernate. Siempre hay disidencias, siempre hay grupúsculos remanentes que se quedan desde la academia, es el discurso entre los agravios y la avaricia. Se convierten en grupos armados organizados, en pequeños cercios privados al ritmo del narcotráfico. ¿Qué pasa con lo que se viene? Es un proceso de información, de polarización. Tenemos que informar muy bien la ciudadanía tiene que informarse. Nuevamente, mis grandes preocupaciones es que si nosotros en estas mesas tenemos preocupaciones, tenemos inquietudes, imagínese la gente que va a vivir realmente con el proceso de paz. Carolina, los televidentes opinan en las redes. Por supuesto, Juan Guillermo, @Erner Carreño dice, indiscutible el plebiscito como medio idóneo para refrendar acuerdos. Se cuestiona que lo desfiguren para acomodarlo a la paz. @Tropiradio dice, después de la firma de la paz, me imagino a los rebeldes de las FARC. Aquellos que no se sometan continuarán delinquiendo. Y @Luis Bray dice, el mecanismo de refrendación debe garantizar opinión del pueblo, sea cual sea, y no la expectativa del gobierno. #Paz con las FARC. Sigan participando. Gracias, Carolina. Senador Galán, nos quedan 4 minutos 30 de programa. Vamos acercándonos a las conclusiones, pero antes quisiera hacerle una pregunta. Para nadie es un secreto que usted es muy cercano del mismo partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Yo particularmente celebro enormemente, lo celebro, que la salud de él esté cada día mejor. Y eso es muy importante, estuve muy preocupado por la salud de él y he sabido que la salud está mejor, cada día insuperable, y eso es buena noticia. ¿Él va a ser vicepresidente hasta cuándo? Bueno, eso sí, no, esa respuesta no la puedo dar yo, pero digamos, Pero para nadie es un secreto percibe. que existe la posibilidad de que él aspire, obviamente, en el 2018 a la presidencia. Para hacerlo, si decide hacerlo, tendría que renunciar un año antes de la fecha de la primera vuelta. O sea, la primera vuelta es en mayo, es el último domingo de mayo, si mal no recuerdo, del año 2018. Entonces tendría que renunciar en principio en mayo del 2017. Recordará usted que Juan Manuel Santos renunció también un año antes de la primera vuelta, cuando era ministro de Defensa en el año 2009. Se lo pongo más concreto. Es parecido. Es decir, yo no creo que ustedes, en cambio, radical, no hayan tocado el tema o de manera unilateral o de manera conjunta. ¿Qué es más conveniente? ¿Que se retire a diciembre 31 o que se dé el lapo hasta un año antes, que sería en mayo del año entrante? Porque hay una corriente, en cambio, radical, que dice mientras más rápido se retire, mejor. No, yo no voy a entrar en esa discusión, sí entro en una discusión, y es que cada rato hay cambio de jurisprudencia. Entonces yo creo que es mejor que si va a aspirar a la presidencia se blinde y que, en mi opinión, renuncie antes de que se inicie la etapa de inscripciones de candidatos a la presidencia, para que quede tranquilo. Eso sería más o menos como en febrero del año entrante. Perdón, del 2017. Sí, del año entrante. Inicio 2017 No, es la con consecuencia renuncia. de vivir en un país como nosotros, como el que vivimos nosotros, y es donde usted no sabe cuáles son las reglas. Ustedes, o sea, hay todos los seguridad colombianos, jurídica. claro, sabíamos que la regla era que usted tenía que renunciar un año antes. Y en el caso de Oneida Pinto dijeron, no, así renuncie un año antes, no importa, el año se cuenta a partir de que usted hubiera terminado su periodo. Y así pasa con todo. Cuando usted va a hacer un negocio con alguien, usted realmente no sabe cuáles son las reglas hoy, cuáles son las reglas mañana, pues esa es la razón por la que estamos como estamos, una de las razones. Doctor Bernal, ¿usted qué opina sobre eso? Yo solo digo que parece haber siempre una reforma política con cada gobierno, ¿no? Entonces, nuevamente, el senador Galán en eso tiene mucha razón y el doctor Bernate, uno no sabe a qué está jugando. Incluso si uno entrase en esa discusión, creo que al vicepresidente Vargas Lleras le convendría empezar el 2017 sin ser vicepresidente. ¿Usted es partidario de eso? Empezar el 2017 sin ser vicepresidente. Su conclusión, doctor Andrés Felipe. Bueno, nuevamente, yo reitero, tenemos inquietudes sobre las zonas veredales transitorias de normalización.
no solo en cuestión del despliegue de los mecanismos, sino de cuándo va a ser, cómo va a ser. La población está enterada, se le ha preguntado a la población qué dicen los alcaldes y gobernadores, ellos ya saben cómo van a operar. Entonces, nuevamente, si nosotros acá tenemos inquietudes, imagínense en todas las zonas, en los campamentos. Eso me genera a mí ciertas dudas, entiendo el dispositivo, es completamente normal. Del día D hasta el día 180 está perfectamente planificado, pero fíjese que cuando hay desinformación suele ocurrir lo que ocurrió en el Meta el 8 de julio. Enfrentamientos porque no hay precisamente buenos canales de información. Su conclusión, doctor Francisco Bernat. Yo quisiera señalar simplemente que quienes nos oponemos a algunas cosas de este proceso de paz no estamos en contra de la paz. No hay amigos y enemigos de la paz. Yo creo que todos los colombianos somos amigos de la paz y quisiera hacer un llamado a que se comprendan las observaciones no como críticas destructivas, sino como parte de un proceso en el que cada colombiano puede hablar. Y ojalá las condiciones en las que se dé el referendo, el plebiscito o la consulta, cualquiera que sea, sean de las mismas condiciones. Que quienes están de acuerdo con avalar este proceso de paz tengan el acceso a los colombianos en las mismas condiciones que con no estén de acuerdo. Que sea un proceso donde el resultado sea el que sea y el resultado que dé se respete. Doctor Carlos Fernando Galán, su conclusión. Muy brevemente, Juan Guillermo, yo creo que muchas preocupaciones se pueden aclarar o eliminar con la implementación. Y ahí va a ser clave que las reformas que se hagan para la implementación sean claras, explícitas, que no haya duda en la interpretación de las mismas. Y finalmente, yo creo que la clave ahorita está en pensar en esas reformas que vienen a futuro de la construcción del nuevo país. Y para mí la prioridad del país debe ser, o una de las prioridades debe ser la lucha contra la corrupción. Este país tiene que repensar muchas cosas, cómo se vigila la ejecución presupuestal, cómo se hace el control fiscal, cómo se sanciona, cómo se transparenta todo el proceso de ejecución del presupuesto, todas esas cosas, cómo se financia la política, cómo se garantiza que sea financiación transparente, que no haya cooptación de la política, en fin, todos esos temas serán reformas claves. Una pregunta con una respuesta muy breve porque ya tengo que despedir. ¿Cómo va a ser el primer día de senador de Timochenko? ¿Usted cómo lo va a saludar? No, yo espero no estar en el Congreso en ese momento. Yo espero estar este periodo y me voy del Congreso. Pero parece que va a ser antes. Carolina. Juan Guillermo, quiero terminar con dos comentarios. El primero de @bor, que supe que dice: debe haber una socialización efectiva de los acuerdos con la comunidad. Esto genera confianza al momento de responder preguntas sobre el tema. Y Edwin Arias dice: los que vivimos a diario el estallar de los fusiles, celebramos la paz y aceptamos el reto de construirla. Gracias por participar. Carolina, mil gracias. Andrea, mil gracias al doctor Andrés Felipe, mil gracias al doctor Bernate. Senador, mil gracias. O sea que usted aspira a estar en el gobierno en el otro periodo. No, yo aspiro a irme a estudiar. Juan Guillermo Ríos les da las gracias por acompañarnos en Ángeles de Juan. En 8 días, un nuevo programa en vivo de Ángeles de Juan. Mil gracias por apoyarnos. Síganos en las redes. Mil gracias. Los Ángeles de Juan.